Uno de 10 peruanos no está conectado a la red. Evidentemente utiliza otros medios para poder acceder al agua. Está con nosotros Mauro Gutiérrez, que es jefe de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento de SUNAT. Bienvenido. Nicolás, muy buenos días. Esto, como nos ha ocurrido en otras oportunidades, este tema del fenómeno del Niño, de la sequía, que es la otra cara, ¿no es cierto? Por un lado son las lluvias, el otro lado es la sequía, nos ha como reventado en la cara un problema pendiente de solución en el Perú, ¿no es cierto? Que es el abastecimiento de agua potable. Bueno, yo creo que hay que entender el problema del abastecimiento a nivel nacional como una enfermedad silente que tenemos que solucionar y es necesario que se solucione para poder aspirar al desarrollo. En el caso del fenómeno del Niño, y nosotros lo vemos como una eventualidad, pero cada vez se vuelve una regularidad y tenemos que estar preparados para eso. Por eso tenemos que desarrollar una cultura de prevención y también de responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Lima, ser conscientes de que estamos en un desierto y por tanto tenemos que cuidar el agua, porque el agua es un recurso finito. Y lo que consumimos, y vamos a ver, y ahora lo evidencia, lo que consumimos ahora termina siendo los ahorros de lo que podría ser el agua mañana, cuando la situación quizás podría ser un poco más complicada. Ahora, ¿cómo es posible que ocurra una situación como esta? Pablo Francia ha estado en una zona en Villa María del Triunfo arriba, que si uno termina de subir el cerro y va al otro lado llega a La Molina. Y resulta que el gerente de la Molina nos ha contado, Francisco Dammler, que él ha hecho una especie de auditoría con respecto al uso del agua y ha descubierto, entre otras cosas, que el 65% del agua que se usa para regar parques y jardines es agua potable. Ahora, o sea, estás usando agua potable para regar jardines cuando al otro lado del cerro hay gente que no tiene agua. Son muchos ejemplos donde podemos ahorrar el agua. Pero tenemos que analizar que incluso ese es el ejemplo extremo, pero nosotros también de manera diaria, ¿cuánta del agua que utilizamos realmente lo utilizamos para tomar, para cocinar en cuestiones que son esenciales? Mucha del agua que nosotros consumimos lo terminamos utilizando en elementos, ¿no? Solo para citarte un ejemplo, para ducharnos. ¿Cuánta agua consumimos? Lo que hemos calculado es que una familia de 3 personas que tomen una ducha larga, por ejemplo, esa agua en exceso es casi equivalente a lo que podría consumir una familia si es que lo usara responsablemente. Ese exceso. Una familia en promedio de... O sea, lo que se usa de más en un duchazo es lo que podría abastecer de agua a una familia entera. En un mes podría ser el equivalente para proveer a otra familia. Imagínate ese nivel de despilfarro que en este momento estamos teniendo. Y digo que es un tema cultural que tenemos que desarrollar. ¿No? Esto es un hábito, tenemos que progresivamente disminuir nuestros consumos sin afectar nuestra calidad de vida. Y es importante que tengamos esto en cuenta, porque si bien es cierto, ahora tenemos el fenómeno del Niño, la otra cara que es la disminución de las lluvias en algunas partes del país, pero en el largo plazo nuestra población va a seguir creciendo. Por tanto, lo que no va a crecer a la misma velocidad va a ser la disponibilidad de recursos. Igual vamos a tener más población. Lima es una ciudad enorme. Tenemos 11 millones de peruanos en la ciudad de Lima. Claro. Pero eso no es estático. Hemos visto en 40 años cuánto ha crecido Lima. Pensemos en Lima dentro de 20, 30 años, la demanda de agua va a ser mayor y por tanto tenemos que cuidar ese uso. Ahora, ¿cuál es la situación real en este momento para empezar en Lima? Porque se habla de que aproximadamente la 10ª parte de la población no tiene acceso al agua potable. ¿Cuáles son las cifras reales? Porque a nivel nacional, aproximadamente esa es la realidad. Uno de 10 peruanos no está conectado a la red. Evidentemente utiliza otros medios para poder acceder al agua. Pero el no estar conectado a la red disminuye la calidad en la cual puede abastecerse el servicio. En Lima el porcentaje es un poco menor, 4%, 5%, que no deja de ser menor tomando en consideración de que Lima pues, es una ciudad de 11 millones de personas. Otra situación que a veces no dejamos de lado, pero que también es importante, es el acceso a la conexión de alcantarillado. No es lo mismo solamente tener el agua y no tener pues, el sanitario en la casa. La realidad ahí es que 7 de 10 peruanos solo tienen este acceso. Tenemos ese otro gran reto justamente para mejorar las condiciones. En el caso del alcantarillado tienes un 30% de la población que... Aproximadamente. Ahora, el problema es que en el caso de Lima, digamos, hay 500, 600 mil personas que no tienen conexiones de agua. Pero hay un problema que hay que sumar a que son las quejas que nosotros recibimos permanentemente. De gente que tiene conexiones, pero no tiene agua, o tiene agua por ratitos, o tiene agua a veces, ¿no? Entonces, la realidad
Lima es una ciudad altamente heterogénea, porque no es una pampa, ¿no? Exitosa. Tenemos zonas elevadas donde la forma de poder llegar a las zonas más altas requieren niveles de bombeo. Eso conlleva de que efectivamente no se tenga 24/7 en todas las partes de la ciudad. Se estima aproximadamente, de acuerdo a la información que hemos nosotros analizado, que tenemos aproximadamente 500.000 personas que tienen menos de 9 horas de abastecimiento por día. Ese grupo de personas son los grupos a los que tenemos que tener un especial cuidado, porque por lo menos esas 9 horas no pueden ser alteradas. Si se señala cuál es su horario de abastecimiento, ese horario tiene que ser predicho. En general, a veces lo mismo pasa con el transporte público, ¿no? Decimos lo que es importante es saber la predictibilidad del servicio. Lo mismo pasa en agua. Hay que ser predecible, saber cuál es el horario de abastecimiento. El gran problema de la población es que se le diga, tienes horario de 6 a 6, por ejemplo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y ese día no haya agua, ¿no? Ahora, hay otra cifra que tiene que ver con, que ha saltado ahora, con el acceso, ¿no es cierto?, al agua y el costo del agua y el consumo por distrito. Es decir, hay distritos que consumen 280 litros por persona a día. 280 litros por persona al día, que es un horror, ¿no? Pero vamos a... Pero, o sea, a un precio, pero hay distritos en los que no tienen ese acceso, que consumen mucho menos, pero que pagan mucho más. Así es. Dos dimensiones importantes las que estás mencionando. En primer lugar, las personas a veces, los que tenemos la suerte de estar conectados, muchas veces ni siquiera sabemos cuánto consumimos, ¿no? En promedio, una persona, un hogar que tiene un uso razonable, consume entre 13 a 15 metros cúbicos. Su facturación debería estar en el orden de los 40 soles, 45, 50 soles. Pero ¿cuánto es 13 metros cúbicos? 13 metros cúbicos son 13.000 litros, entre 13.000 a 15.000 litros que se consumen al mes, para darnos cuenta de esa dimensión. Y se termina pagando más servicios, alcantarillado, Exitosa. tratamiento, costo fijo, más o menos unos 50 y tantos, ¿no? Ese es el nivel de lo que paga una familia en promedio en la ciudad de Lima. Pero ¿cuánto es un metro cúbico para que nos pongamos en dimensión? Un metro cúbico es un cubo de 1.000 litros, ¿no? Eso es lo que 13 o 15 de eso lo consumimos en un mes. Pero a veces no reflexionamos si lo ponemos en dimensiones de botellitas, ¿no? Esta botella, por ejemplo, es una botella que para dimensionar, ¿no? Sí, que esa es la campaña que La campaña que estamos haciendo nosotros. Toma conciencia. Un metro cúbico son 2.000 de estas botellas. ¿Cuánto se consume? 2.000 por 15. 30.000 botellas de esto lo consume un hogar en promedio. Eso es lo que paga, lo que sucede. ¿Cuánto pagamos? ¿Cuánto, más o menos, si uno te vendiera en la calle una botella de agua, cuánto paga uno por esto? Un sol 50. 50. Ya. Con 10 céntimos estarías comprando aproximadamente más de 20 o 50 botellitas de estas, ¿no? Entonces es importante, a veces como no sentimos cuál es el costo del valor del agua, no incorporamos en nosotros el tema del cuidado. Y lo que tú has mencionado, hay distritos que efectivamente están consumiendo 280 litros día persona, ¿no? Cuando la Organización Mundial de la Salud dice, si optimizamos nuestro consumo, podríamos vivir bastante bien con 100 litros. Con 100 litros. Entonces, esto es importante en situaciones como en este momento, la lluvia se retrasó y las reservas, digamos, son menores a las que se presentaron en los últimos 5 años. Pero si miramos este tema ya desde el punto de vista de la equidad social, las personas que no tienen acceso al agua, que no están fuera de las redes, ¿qué implica para ellos? Estamos hablando que las personas no conectadas, en promedio, no consumen 15 metros cúbicos, consumen 5 metros cúbicos, o sea, consumen la tercera parte. Pero el metro cúbico no les cuesta 3 soles, no les cuesta 4 soles, les cuesta entre 18, 20. Es una barbaridad de plata más. Entonces, estamos hablando... O sea, tienen menos agua, de menor calidad... Y mucho más cara. 3 o 4 veces más cara. Así es. Por eso es importante que todos seamos conscientes, porque si consumimos mal, vamos a tener menos reservas, y aun cuando se hagan las tuberías para poder llegar, vamos a tener menor cantidad de agua. Tenemos que ir a la pausa, Mauro, por favor. Yo quisiera que regresemos para no solamente terminar de cerrar este diagnóstico de la situación, sino de qué es lo que hay que hacer, cómo vamos a enfrentar esta situación, pero una vez más, no solamente cómo vamos a responder desesperadamente a la emergencia, sino cómo vamos a dar soluciones de largo plazo, ¿no? Está en nuestros estudios Mauro Gutiérrez, él es jefe de SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, y de lo que estamos hablando es algo muy serio, es decir, hay un 10% de peruanos que no tienen acceso al agua potable, como deberían, acceso a través de conexiones,
En el caso de Lima solamente, entre 500 y 600 mil personas no tienen acceso a agua potable como deberían, y la cifra de la gente que no tiene el acceso adecuado, es decir, que no tiene 24 horas al día, o sea, la cifra empieza a subir, y esto se puede poner peor, ¿no es cierto? Como mencionaba, el efecto del cambio climático va a implicar de que las lluvias o cambien de temporalidad, lo que hace que podamos tener más agua cuando no necesitemos y que haya poca agua cuando realmente la necesitamos. Nos pone en una situación compleja, pero además el tema del crecimiento de la población. La demanda va a ir creciendo y la oferta o va a modificarse o va a disminuir. Por eso tenemos que tomar acciones. Dos medidas importantes para desarrollar. Lo primero es la cultura de la prevención. En este momento, si miramos cuáles son las reservas en comparación al histórico de julio del año pasado con respecto a julio de este año, donde se hace la medición, en las reservas de Sedapal estaban en 190 millones de metros cúbicos. Ahora, ¿cuánto usualmente estaban? Estaban en 225. Es decir, existe una disminución más o menos de 35 millones de metros cúbicos en promedio. Ese nivel de reservas actuales sí son suficientes todavía para poder atender la demanda de la población en estos meses. Por eso el primer llamado es no a la alerta, tranquilidad. Sí, es decir, tiene que haber un equilibrio entre la serenidad, pero a la vez la responsabilidad con el riesgo que tenemos es justamente delante, ¿no? La cultura de prevención que tenemos que tener. Esto es el momento para empezar y de ser conscientes que estamos en un desierto y nos olvidamos eso. Tenemos que nuestro consumo el día de hoy, si nosotros tomamos agua de una manera responsable, consumimos el agua de una manera responsable, lo que va a conllevar es que esa agua que no estamos tomando va a permitir tener mayores reservas, que nos va a poner en mejor situación si es que la disminución de lluvias o las lluvias son menores el próximo año. Esto funciona lo mismo como si fuera un banco, es nuestro ahorro. Si consumimos menos ahora, vamos a tener más ahorro para poder enfrentar una situación más compleja si es que se presentara en los próximos años o el próximo año. Ahora, hay acá varios temas, ¿no? Uno de ellos es al que hace referencia permanentemente Jorge Ruiz de Somocurso, que actualmente es decano del Colegio de Arquitectos de Lima, y él dice que acá hay un problema muy serio con el tema del planeamiento en el desarrollo de la ciudad. Es decir, normalmente tú vas a cualquier país civilizado del mundo y primero haces las obras de saneamiento, es decir, tiendes las pistas, haces las redes de alcantarillado, de agua potable, de electrificación, incluso ahora hasta las conexiones de fibra óptica y de gas, y luego urbanizas, luego viene la gente a vivir. Acá es al revés. Así es. Acá primero llega la gente y después ves cómo le vas a dar agua, cómo le vas a dar luz, y a lo que nos lleva es que hay un montón de gente viviendo en condiciones absolutamente precarias, sin acceso a servicios básicos, por los que paga además más caro que nadie, o sea, porque por todo pagan más. Hay dos costos importantes. Lo primero, la infraestructura, agua, electricidad, gas, lo que señalas, debería ser como el pincel que dibuje la ciudad. Pero aquí es al revés. Primero derramamos la pintura y después vemos cómo lo acomodamos. Ese es un problema porque tiene dos costos importantes para la población. Primero, lo que tú has señalado y lo que apareció en el reportaje, efectivamente, abastecerse a través de camiones cisterna es mucho más costoso, porque efectivamente el camión tiene que consumir combustible, su margen de ganancia o lo que fuese, hace que el costo metro cúbico sea 6 veces mayor al metro cúbico que nosotros consumimos por tener la suerte de estar conectados. Primer elemento. Segundo, los otros efectos y los costos que no visibilizamos. Una población que tiene menor consumo de agua aumenta su probabilidad de enfermarse. Aumenta y desprotege a las mujeres que están, por ejemplo, embarazadas, aumenta sus riesgos en el periodo de gestación. Esos otros costos son invisibles. Y el problema de los niños, porque el sistema de distribución del agua te expone seriamente a riesgos de infecciones intestinales, y lo que más pagan por eso son los niños, que si ya son anémicos y encima tienen diarreas persistentes, o sea, van a ser niños con desnutrición crónica. Lo que se ha estimado es la inversión de $1 en agua te reduce $5.5 en gasto de salud. Eso es la media internacional. Imagínate lo rentable que es invertir en agua. Mauro, pero sin embargo, es decir, hay obras digamos, de almacenamiento que tendrían que hacerse. Es decir, nuestra capacidad de almacenamiento sería mayor, sobre todo por lo que tú mismo dices. O sea, tenemos que proyectarnos no solamente... Es decir, tenemos que actuar no solamente en respuesta a la urgencia, sino tenemos que tener planes. O sea, tenemos que planear. O sea, ¿cuánto se calcula que va a crecer en los próximos 30 años la ciudad de Lima? 50 años. Ya, o a 50 Así años. Es. Entonces, una vez en México vi un proyecto en las bahías de Huatulco, que es una zona de desarrollo turístico que en determinado momento se decidió expandir en México, y la instalación de agua
era para 50 años, no era para lo que necesitaban en ese momento. Entonces, bueno, acá estamos bien lejos de eso, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer. Nuestras infraestructuras de agua justamente tienen que mirar en esa dimensión. No solo es la demanda actual. Y otra cosa, las infraestructuras cuando se hacen, no es que se cambien cada año y que es como cambiarle una pieza a una máquina y expandirla. Son diseños que tienen que estar pensados en el mediano y largo plazo, porque son componentes fijos importantes. Por eso su mirada a largo plazo. El crecimiento de Lima, por su naturaleza, necesita un conjunto de obras, varias obras que permitan disminuir esta vulnerabilidad. Y tienen que ser planificadas en el tiempo porque también no es que... Claro, eso incluye uno almacenamiento. Uno es almacenamiento, otro es reuso del agua. Porque también uno a veces dice, toda esta agua que nosotros estamos consumiendo, ¿cuánta agua residual generamos 11 millones de peruanos? Generamos una cantidad enorme de agua. Muchos investigadores dicen, esa va a ser la reserva del futuro, porque tenemos que recircular el agua. Y volverla a utilizar. En algunos lugares se hace ya no solo para la agricultura. Claro. Caso de Ica, por ejemplo, un caso ejemplo donde el agua residual de la ciudad se utiliza para el riego de ciertos cultivos. No de manera directa, hay un proceso de tratamiento. Pero ¿eso qué cosa hace? Reduce la presión, porque el agua también efectivamente que viene, ¿no? No solo va para el consumo humano, sino va para la agricultura, va para otros servicios, para el sector industrial. Entonces, si nosotros reutilizamos el agua también, vamos a disminuir esa presión. Pero también hay que ver otras medidas, la protección de la capa freática, por ejemplo. El agua subterránea funciona como el grupo electrógeno cuando se va la luz, ¿no? Por eso es importante su cuidado. Entonces, un elemento central es cómo mantenemos sanas nuestras capas freáticas a nivel nacional, porque cuando disminuye el agua superficial, ¿de dónde vamos a sacar el agua? El agua del subsuelo. Sacamos del subsuelo. Y además, esto va a suceder ya en los países a nivel internacional. El agua subterránea funciona para situaciones de emergencia que ni siquiera son previsibles. El caso de la disminución de lluvia la podemos prever con ciertos meses. Bajó la lluvia, menos reservas. Pero el caso de un terremoto, muchas veces los japoneses o ciertos países, cuando ven que puede haber riesgo de ese tipo, la reserva que va a actuar para poder brindar el agua es justamente nuestra agua subterránea. El agua de pozos. Ahora, hay un tema, y regresando otra vez a Ruiz de Somocurso y lo que dice sobre el desarrollo de la ciudad. Es decir, cuando nos enfrentamos a problemas como este de las zonas altas de Villa María del Triunfo, la realidad es que estas personas no deberían vivir ahí, que deberíamos tener planes de desarrollo de vivienda popular. Así es. Libres de corrupción, o sea, sin Salatiel Marrufo, sin Sada Goray, sin Pilares Tijero, ¿no es cierto? Es decir, manejado en función del interés de la gente y no de unos pendencieros que están buscando cómo coimear uno y enriquecerse otro, ¿no? Y eso requiere planes donde la gente viva en un lugar donde el acceso al agua potable, al alcantarillado, a la electricidad, al gas natural, sean parte de su condición de vida, ¿no? Porque si no, es decir, ¿cuál es el costo de llevar agua hasta allá, de llevar electricidad allá, de hacer vías en unas zonas imposibles? Además de darle seguridad, porque esas casas en un terremoto se vienen abajo. Efectivamente, ¿no? Puede resultar más barato desarrollar una vivienda en una zona en la que se consoliden todos los servicios que llevar los servicios a las zonas en las que están en estos lugares, porque aumenta. Llevar el agua a una zona más alta tiene mayor costo de bombeo, que va a electricidad. Si se va la luz, se va la provisión de servicio. Sin un proyecto, cuando tiene los costos de una expansión en cierta zona, puede conllevar que una conexión pueda costar más de 60.000 soles. Solo ese hecho, o más. Incluso podría ser el valor equivalente de una proporción de una vivienda en una zona que ya se encuentre consolidada. Claro, te cuesta casi lo mismo construir una vivienda popular que ponerle el servicio. Y la ventaja es que ya tienes consolidado, puedes tener mejores colegios, porque vas a tener una densidad mayor. Uno de los problemas a veces de muchos colegios es que los niños, la pirámide poblacional va cambiando y en ciertas zonas que había un colegio ya no hay suficiente cantidad de alumnos. Necesitamos pensar la ciudad como un sistema que sea permanentemente vivo y darle vida. Claro, pero para eso necesitas que bienes nacionales y una vez más libre de corrupción, de mal manejo, de improvisación. Es decir, determine cuáles son las zonas. ¿De quién depende eso? Porque esto es multisectorial, pero digamos el Ministerio de Vivienda debería tener ahí creo que hay dos visiones, voz, ¿no es una visión de una política nacional, pero también una visión de los gobiernos locales, que son los responsables de este desarrollo, ¿no? Tiene que haber una lógica, más allá de que no estamos hablando de hacer obras en zonas de propiedad pública, pueden ser desarrollos privados, ¿no? En las que justamente se pueda conseguir de que la población evalúe qué le resulta mejor para vivir.
ir a realizar una invasión y esperar que los servicios lleguen en 15 o 20 años, con los costos que esto implica sociales para ellos, tener sus niños con mayor vulnerabilidad, o dar la posibilidad y accesos para que puedan ir a una zona de mayor consolidación. Claro, el problema es que ya el fenómeno de la delincuencia se ha desarrollado tanto en el Perú que ya invasiones prácticamente no hay, ¿no? Lo que hay son traficantes de terrenos que se apoderan de terrenos y la gente termina pagando, ¿no? 10.000, 15.000, 20.000 soles, ¿no? Por terrenos donde no hay nada, donde no hay acceso a nada. Lo único que tienes es tu terreno. De ahí y es más difícil y es más fácil ahí que la delincuencia, por ejemplo, comienza a desarrollarse, es más difícil llevar los servicios, extender la red, y justo el otro día conversaba con mis pares de los otros sectores regulados. Si yo quiero llevar, por ejemplo, el 5G, ¿no? O las telecomunicaciones, ¿qué tengo que hacer? Llevo la red, tiene sus inversiones, pero se coloca una antena y me permite brindar el servicio en una cantidad de kilómetros cuadrados, revés, ¿no? Si quiero llevar electricidad, llevo los postes, ¿qué tengo que hacer? Los huecos que correspondan, pasar el cableado correspondiente. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo que llevar agua? Tengo que hacer obras civiles importantes. Tenemos que tener los permisos para hacer los huecos en las pistas, se tiene que hacer la coordinación con la municipalidad. Los costos de ingeniería civil que corresponde para llevar agua potable son bastante elevados. Por eso tenemos que analizar esos costos sociales también que conlleva el tener estos proyectos, que además demoran muchísimos años en su gestación. Entonces, esos costos, como digo, hay dos dimensiones. Primero, el costo de la inversión que se nota y aparece, son 50, 100 millones lo que corresponda, pero el otro costo que puede ser más duro son los costos de bolsillo y en salud que terminamos pagando todos. El problema es que eso te lleva a toda una cadena, ¿no es cierto?, de situaciones. Es decir, lo que tendría que haber es una política de desarrollo urbano donde hagas concentraciones de población planificadas con todos los servicios, con además acceso al transporte, lo cual supone una revolución también en el transporte, ¿no es cierto? Pero para eso se necesita tener claro a dónde vamos, ¿no? Sí, tener planes. Por eso hemos creado una sección acá en este programa que se llama Plan para el Perú. Es importante. Y también ser consciente del valor del agua, ¿no? A veces pagamos un sol por una botella de agua, pero a veces no somos conscientes cuánto pagamos por el servicio en nuestras casas, ¿no? Si nosotros valorizáramos una botella de agua en el caño abriendo y llenáramos, ¿no?, nuestras botellitas de medio litro, llenamos abriendo el caño, ¿cuántas botellitas podría llenar yo con 10 céntimos? La verdad es que puedo llenar 66 botellitas. 66 botellas puedes llenar con 10 céntimos. Con 10 céntimos del agua que por la que tú estás pagando 10 céntimos en tu casa. Claro, exactamente. Por 10 céntimos te llevas 66 botellitas. O sea que lo que tú estás pagando acá en realidad es el envase, ¿no es cierto?, la marca, la tapa, el transporte, lo que corresponde. Pero en la casa a veces nos olvidamos y desperdiciamos eso que es tan valioso. Un día sin agua creo que definitivamente altera la condición de vida de la población. Si yo tengo una vida sin agua, imagínense nuestro efecto. Por eso es importante tener conciencia de la conservación de recursos. Ahora, yo sé que no hay que ser sensacionalistas ni alarmistas, pero yo creo que un mensaje que sí hay que dar es que si no hacemos lo que tenemos que hacer en términos de obras, en términos de replanteamiento del desarrollo urbano, en términos de un uso responsable del agua, vamos a terminar usando cisternas todos. Así es. Si no hacemos las cosas ahora que tenemos que suerte, hacer, felizmente estamos a tiempo. Tenemos la suerte, pero también al mismo tiempo hay que mirar los costados. Uruguay hace muy poco, Panamá hace muy poco, Brasil también, que pensamos que es un país que tiene cantidades enormes de agua. Sao Paulo estuvo con restricciones de agua hace 5 o 6 años atrás. Uruguay, teniendo reservas de agua importantes, también ha tenido problemas de acceso. Lima es mucho más grande que Uruguay en términos de población. Imagínense lo complicado que resultaría quedarnos sin agua. Pero esto es importante. Por eso hay que mirar esto como una oportunidad y también para reflexionar sobre nuestro uso. Creo que los niños han empezado a tener esta cultura, pero nos falta a nosotros encontrar justamente e interiorizar esta necesidad. Primero, de pagar a tiempo. Segundo, de también exigir la calidad del servicio. Eso es una conciencia que hay que tener, que el agua tiene un costo. Y el regulador está supervisando la prestación y las obligaciones que correspondan, ¿no? Las empresas, cuando se autoriza una tarifa en particular, un incremento tarifario, va de la mano con un conjunto de obligaciones. Tiene que cumplir horarios de abastecimiento, tiene que cumplir presiones mínimas, tiene que cumplir con un conjunto de inversiones que van siendo supervisadas. Si es que no se cumplen, corresponden las sanciones respectivas, ¿no? Mauro, muchas gracias por estar con nosotros. Mauro Gutiérrez, jefe de SUNASA, ha estado con nosotros.